18, del 1 al 5. Mateo capítulo 18, del 1 al 5. Gloria al Señor. Busquémoslo todos, hermanos. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo encontraron? Dice así, hermanos, en Mateo capítulo 18, del versículo 1 hasta el 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta mañana. Y les damos la bienvenida a los que han seguido llegando, ¿verdad? En esta mañana, hermanos, queremos dar una bienvenida especial. Amén. Queremos hacer una bienvenida especial a dos personas que tenemos con nosotros, según logro ver. Y es a Matías Gael, y creo que se llama Matías también, ¿verdad? Quiero que se pongan de pie los dos niños que tenemos hoy. Pónganse de pie los dos niños y démosle como adultos una bienvenida a los dos niños que tenemos hoy. Amén. Uno puede sentir raro eso, ¿verdad? Y uno puede decir: ¿y por qué se le da la bienvenida a los niños? De eso vamos a hablar. Que a veces somos una iglesia que ignora a los niños, pero ellos son igual que nosotros. Amén, hermanos. Son igual que nosotros. Esta lectura que hemos leído hace una fuerte crítica a las personas de aquel momento. ¿Por qué? Porque en tiempos de Jesús, tanto los niños como las mujeres, como los encorvados, la gente que tenía defectos físicos, eran personas marginadas en aquel tiempo. Y marginado, hermanos, era algo duro. Tanto así que no tenían voz ni voto en asambleas en ese momento. Cuando mencionamos eso, nos referimos a que las mujeres y los niños y todos aquellos que tenían enfermedades no tenían lugar donde estaban las mejores decisiones en ese momento. Esto es bien delicado porque Jesucristo, cuando enseña sobre el reino del Señor, no hace otra cosa que es pasar a un niño en medio. Y Jesucristo llama a un niño, llamémosle a uno menor de 11 años, que pasa en medio Jesús y dice de la siguiente manera, en el versículo específicamente 3: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, en este caso como el que tenía ahí en medio Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego dice: así que cualquiera que se humille como este niño, o sea, cuando estaba diciendo eso se estaba refiriendo ¿a cuál niño? Al niño que él había puesto en medio como ejemplo, porque llamó a uno. Eso significa que en tiempos de Jesús no solamente veían los milagros que Jesús hacía a los adultos, sino que los veían también ¿quiénes? Los niños, en medio de la multitud que andaba con Jesús.
andaba una gran cantidad de niños que seguramente después de todo lo que sucedió, ellos se convirtieron en seguidores del Señor Jesús. Quizás no todo, pero una gran cantidad de esos niños se convirtió en seguidores de Jesús. Hoy vamos a ver, algunos versículos que no nos dicen nada sobre los niños, pero que seguramente ellos estaban ahí. Hermanos, nosotros a veces cuando hablamos de este versículo, no nos ponemos, hermanos, a pensar o no nos llama la atención el hecho de que este niño que estaba ahí, que Jesús lo toma y lo pone en medio, es un niño que nadie quizás lo había volteado a ver, nadie quizás le había puesto atención, pero cuando Jesucristo pasa a un niño, la gente lo comienza a ver, le comienza a poner atención. Y posiblemente quizás hasta felicitaron al niño. Miren, este es el niño que Jesús puso como ejemplo. Pero ahí hay un elemento bien interesante. No solamente aquí, sino en otros lugares. Como por ejemplo aquel pasaje cuando Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso Jesús lo dijo porque los discípulos no querían que los niños se acercaran a Jesús. ¿Y eso por qué sucedía? Porque en aquel tiempo un niño no se podía acercar a los adultos en reuniones especiales, mucho menos a un maestro, que era lo que se consideraba para la gente que era Jesús. La gente le decía a Jesús, maestro. Entonces la gente se quería acercar a los niños, porque usted ha visto que los niños, hermanos, son curiosos, y cuando algo está pasando ellos quieren ver. Entonces los discípulos los apartaban y quizás decían en su mente: ve quién se quiere acercar a Jesús, ve quién se quiere acercar para tocar. Y ahí es donde Jesús responde: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros cuando pensamos que de los niños es el reino de los cielos, nosotros, hermanos, hasta ahí lo dejamos. Decimos, los niños son los primeros que se van con Dios. Y cuando muere un niño, hasta tiran globos blancos porque dice: este es un angelito que va directo con el Señor. Esas son las ideas que nosotros tenemos de un niño, que es un angelito, que él va con Dios, pero nada más. No lo instruimos, no lo preparamos para que cuando sea adulto se convierta en un joven. Ya cuando es un adolescente y es una persona que es rebelde, ya no es un angelito. Nosotros le decimos: este es el mero diablo, este es un cachudo, el que tengo aquí en la casa. El detalle es que ni al angelito ni al cachudo hacemos nada por instruirlo en el camino del Señor. No nos esforzamos por eso. Y de eso queremos hablar hoy, porque en la Biblia los niños para Jesús tienen un lugar importante. Y eso que para Jesús tuvo un lugar importante, también debe de tenerlo para la iglesia del Señor en este día. Hermanos, estoy seguro de que si vamos a revisar todas las iglesias que hacen culto este día, domingo, y vamos a revisar a ver cuáles de todos los mensajes que se dan hoy, domingo, hablan sobre la niñez en la iglesia, ¿cuántos encontraríamos en todo El Salvador, por ejemplo? ¿En cuántos mensajes ahorita se le está dando prioridad a los niños? Podríamos decir, bueno, imagínese usted, ponga los mensajes ahí en internet ahora que llegue y vea si alguno está hablando sobre la importancia de los niños en la iglesia. Quizás, hermanos, no va a encontrar muchos. ¿Por qué? Por lo siguiente, que nosotros hablamos en la iglesia de lo que tiene prioridad. ¿De qué se estará hablando ahorita en todas las iglesias? De lo que a la iglesia le preocupa.
de lo que a la iglesia le hace prioridad. Quizás están hablando de la segunda venida de Cristo, quizás están hablando de un montón de cosas, del discipulado, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirle que para nosotros este año los niños van a ser prioridad. ¿Por qué van a ser prioridad? Porque este año tenemos un lema. ¿Cómo se llama el lema, hermanos? ¿Quiénes ya saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hay que irselo aprendiendo. La manifestación de Dios. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Piense en responder esta pregunta. ¿Cree usted que Dios está manifestando en los niños de esta iglesia? Lo dice con seguridad, hermanos. Va. Si usted lo dice, entonces significa que alguien está interesado en los niños. ¿Quién es? Dios. Dios está interesado en los niños. Muy interesado en los niños de esta iglesia. Entonces, si a Dios le interesa, también a nosotros, ¿qué? Nos debe de interesar. A nosotros nos debe de interesar. Le voy a hacer una pregunta, pero tenga cuidado para responder. ¿Le interesa a usted los niños, hermanos, de la iglesia? ¿Nos interesa, hermanos? Vaya, contestémoslo de acá. ¿Cuántos líderes de los que están acá le dan un tiempo a los niños en la célula de adultos? Ese es un buen punto, ¿verdad? Porque ¿creen ustedes que un niño nos puede dirigir en la alabanza? ¿Creen que un niño nos puede dirigir en la alabanza? Pero lo normal es, este niño no sabe, este cipote, siéntenlo, denle un dulce, denle un chicle, denle un bombón. A veces está reducido a eso. Hermanos, las iglesias que sus niños le interesan son personas que le dan espacio a los niños. Quiero decirles hoy, aquí hermanos, hay hermanos que también escuchan en su casa, que es importante que la célula de adultos involucre a los niños en nuestros privilegios. ¿Y sabe qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le damos la ofrenda a los niños. Pero hay algo cuando le damos la ofrenda a los niños, que normalmente el tiempo de la ofrenda ha sido designado porque es el más sencillo y el que todo puede hacer. Y es como el más menor. A veces, hermano, cuando a uno le daban la ofrenda, uno decía, gracias a Dios. Pero a veces en la mentalidad de quien le da la ofrenda, hace esto pues, aunque sea, como que es el último. Eso es lo que pasa. Que a veces cuando damos la ofrenda, dice la hermana que quiere participar, denle la ofrenda pues, como que es el privilegio para el menos merecido. Ahora, algunos entenderán que no es así, ¿verdad que no? Algunos entenderán que no, que es un gran privilegio recoger la ofrenda. Gracias a Dios por los que piensan así. Pero realmente, a veces, nosotros no le damos prioridad a un niño que participe porque no lo consideramos en el mismo nivel que los adultos. Y no debe de ser así, hermanos. Mire Jesucristo, ¿quién dijo que eran los primeros del reino de los cielos? El niño que estaba ahí. Y para los que estaban ahí era una ofensa, porque los niños en ese tiempo no era algo prioritario. De hecho, hermanos, en el siglo I que se escribió el Nuevo Testamento, por lo menos este Evangelio de Mateo está escrito allá adelante del 70 después de Cristo. Los niños, hermanos, eran encontrados en la calle abandonados. Eso era normal en tiempos del Imperio Romano, que si los padres optaban por abandonar a los niños, ellos lo hacían. Se cuenta, hermanos, en libros que datan del año 100 después de Cristo, de que habían muchos lugares donde amontonaban niños que ya estaban a punto de morir, que se encontraban en la calle, que ya se estaban muriendo, y como que los amontonaban en un cuarto para que ahí terminaran. Eso no se ve ni en los animales casi hoy. Eso sucedía, hermanos. Entonces tiene un gran valor el que Jesús ponga a un niño en medio y diga que ellos son primero, que ellos van delante. Así que es muy importante, no solamente que digamos, me interesan los niños, sino que de verdad le demos el espacio que ellos necesitan. El espacio, hermanos, que ellos
merecen en nuestras células. Hay, hermanos, iglesias en el mundo que trabajan con células de niños, pero ellos lo hacen con células intergeneracionales. Así le llaman. Intergeneracional es que todas las generaciones están juntas. Entonces, lo que hacen es de que involucran a los niños en la célula y a la hora de la enseñanza se dividen. Los adultos quedan para recibir la enseñanza de los adultos y los niños pasan a otro cuarto o a otra sala de la casa a ver la enseñanza de los niños. A eso se le llama células intergeneracionales. Y luego lo que nosotros tenemos son grupos homogéneos que son diferentes edades. Pero llama bastante la atención de que a los niños, por ejemplo, los ponen al rompehielos de la célula. Y son los niños, por ejemplo, los que inician con la dinámica rompehielos. Y ellos se están involucrando. Y hay una gran relación entre los adultos con los niños, al menos en el momento de la alabanza, y luego ellos se van para recibir cada uno su enseñanza. Quizás usted esto que está oyendo hoy, hermanos, esto que está usted oyendo hoy, un domingo por la mañana, que es domingo de familia, usted pueda decir, eso puede ser enseñanza para otro día. Pero quiero decirle algo, hermanos, que nosotros el año pasado hicimos una escuela de padres en la iglesia para instruir a los padres, para que ellos a su vez instruyeran a sus hijos. ¿Sabe cuántas familias vinieron, hermanos, a la escuela de padres aquí en la iglesia? No, mejor ni le digo el número. Imagíneselo usted el interés que tendría. Entonces puede decir, hermano, pero en otro día, esto que le estoy diciendo yo fue lo que hicieron conmigo, hermanos. Esto que le estoy hablando fue lo que hizo mis papás conmigo, me instruyeron. Y a mis 13 años yo me bauticé en agua. Y a los 14 yo ya estaba predicando en el culto de jóvenes. A los 15 yo era líder de jóvenes. A los 16 ya era líder de distrito. A los 19 Dios me llamó a pastorear. Y hoy tengo 15 años de ministerio. Todos mis hermanos le sirven a Dios. Esto que estoy hablando aquí al diablo no le gusta. ¿Por qué? Porque se le pone interés a algo importante. 57 niños que hoy registra la iglesia solo al cuidar. Imagínense cuántos cuidó Jesús. ¿A cuántos discípulos hizo Jesús? Hizo a 12. Y 12 le dieron la vuelta al mundo. Si a 57 que ya tenemos, que era antes del martes, ¿verdad? Porque el martes ya vinieron más. Si a todos esos los cuidamos, solo esos 57 se convierten en líderes, en ministros, en personas. Y si no, yo le pregunto, ¿dónde están sus hijos esta mañana? ¿Los trajo a la iglesia? ¿Van a venir en la tarde? ¿De verdad van a venir en la tarde? ¿Qué está haciendo por ellos? Quizás usted los trae y hoy no vinieron, no se sienta mal, pero le está dando prioridad, porque le anda hablando a la doña Antonia de Cristo, le anda hablando a don fulano de Cristo, pero piensa que su niño que tiene 5, 6, 7 años, no hay que hablarle de Cristo. Le da las historias antes de ir a dormir sobre Jesús, le está enseñando. Eso es importante. No ande ganando a toda la colonia si sus hijos no están todavía aquí. Preocúpese por ellos. Es su prioridad. Es su prioridad, hermanos, que ellos estén aquí. Y si ellos ya crecieron, ya son adultos, pues usted sabrá que es diferente a un niño. Si tiene todavía un niño, aprovechelo, hermanos. Aprovechelo. Y queremos aprovechar para mencionarles que hacer discípulos que hacen discípulos no es solo para adultos. Hacer discípulos que hacen discípulos no es solo para adultos. Jesucristo dijo en Mateo 28, 19, por tanto ir y hacer discípulos. Por tanto ir y hacer discípulos. Nunca piensa uno que eso es para los niños también. Piensa que solo es para los adultos. Quiero comentarle lo siguiente. Hay un niño en la historia real que se llamó Carlos. Hay un libro que registra la historia de Carlos en el 2016. Él vive en el área de San Salvador. Carlos tenía 5 años en el 2016.
y llegó por primera vez a una célula de niños, de las células que tiene el IN. El IN tiene, para el 2016, registraba 28,000 niños en sus células de niños. Iglesia del IN Central. En el 2016 tenía 28,000 niños. ¿Cuántos son 28,000 niños? Entonces, una de esas células la dirigía una persona y llegó un niño que su papá lo abandonó. Escucha el cuadro de Carlos, es una historia real. Primero su papá lo abandonó y cuando llegaba a la célula era sumamente terrible, de tal manera que le dijeron la demás mamá a la maestra de la célula de niños de Carlos que si Carlos seguía yendo a la iglesia por su mala conducta, ya ninguna madre iba a dejar ir a su hijo a la célula. No sé si comprenden la idea en que se lo mencioné. Lo que hizo la líder de célula de niños de Carlos es que fue a visitar la familia de Carlos, porque quería ver por qué se comportaba así. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que Carlos no vivía en casa, vivía en una caja de cartón. Vivía con su hermano mayor y vivía con otro niño abandonado. Cuando llegó, se conmovió tanto y le preguntó a Carlos que dónde estaba su mamá. Y Carlos le contestó que tenía 5 meses de estar en la cárcel porque ella robaba. Y también en la historia Carlos comenta de que 2 de sus tíos los habían eliminado por temas de violencia. El niño con el que vivía Carlos era un activo de pandillas. Ese era el cuadro de él. Solo imagínese usted, ¿por qué se comportaba así? A veces nosotros solo decimos, este cipote, allá por mi cantón decían, es el puro furgandillo, decían. No sabemos por qué se comportan así. Entonces, quiero mencionarle lo siguiente. Ella comenzó a trabajar con Carlos. Varios niños se fueron de la célula por Carlos. Pero la maestra decidió dedicarle su vida a él. Y dijo, los que se fueron de la célula, ellos van a la iglesia. Me interesa Carlos. Y comenzó a trabajar con él duramente hasta que comenzó a modificar su conducta. Carlos después llegó a joven y pasó a las células de jóvenes de Iglesia del IN. Después lo ayudaron para que estudiara el bachillerato académico y, hermanos, para el tiempo, para el 2016, que se escribió el relato de Carlos, él, porque lo escribe alguien que cuenta la historia, pero en el 2016, yo revisé el año. Para ese momento, Carlos ya se estaba inscribiendo a la Universidad Nacional para estudiar educación física. Él quería ser maestro de educación física. Era activo en la iglesia y quería ser líder de célula. Haciendo la cuenta al 2026, él ya tiene 28 años. Seguramente todavía está en la iglesia. Hay algo bien elemental en esto. Y es, hermanos, de que hacer discípulos que hacen discípulos no es solo para adultos. Es también para niños. Hacer discípulos que hacen discípulos no es solo para adultos. Es también para los niños. Eso conmueve mucho el corazón. Porque si la iglesia se preocupara así como se preocupó la maestra de Carlos, nosotros, hermanos, tendríamos niños diferentes. Gracias a Dios por aquellos papás que nos instruyeron a nosotros. Pero entre las células, hermanos, hay niños que están yendo a los grupos celulares de nuestra iglesia que sus papás no están viniendo a la iglesia. Y qué bendición es de que son activos, de que son gente que le quiere servir al Señor. Pero yo le voy a mencionar, esos papás de esos niños también van a venir a la iglesia. Entonces, solo el día de ayer, hermanos, nos reuníamos con el equipo de células y establecíamos las metas con las hermanas. Son 4 células de niños y establecimos de que hay que ganar a 2 niños este año.
Mire usted, son 4 células. 4 por 2, ¿cuánto es? Son 8. La meta es ganar 8 niños. 8 niños que no están todavía. De los 57 niños tenemos 44 que están asistiendo a las células de niños. Ojalá, orábamos ayer, que Dios levante maestros de células de niños en esta iglesia. Que Dios toque el corazón suyo. Y si no está sirviendo en un liderazgo, dígale al líder de célula de adulto: hermano, yo quiero ser la líder de célula de niños de acá, de esta célula. Porque de 9 células de adultos que tenemos, solo 4 hay. Significa que hay 5 que no tienen todavía. Y hay niños. Solo yo estaba viendo, hermanos, que en el registro que recibí después del culto del martes, donde más de 7 niños aceptaron a Cristo, hay una cantidad que están donde no hay células de niños y están lejos de aquí. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién los va a ir a buscar? ¿Quién los va a ir a visitar como nuevo convertido? En el listado aparecen niños, por ejemplo, del caserío Los Mendoza, de 6 años, 7 años. Y pregunto yo, ¿se les puede visitar como un adulto normal? Es que hay que hacerlo. Si es posible, hay que llegar con un regalo y decirle: le felicitamos como iglesia y le traemos un regalo, porque a los niños se les da regalo. Y decirle: mire, Cristo le ama y usted aceptó a Cristo. Los papás se van a quedar admirados, nunca se habían afligido tanto por nuestro niño. Eso es lo que cautiva, lo que el mensaje de Cristo va avanzando. ¿Por qué creen que Dios se manifiesta en los niños y ellos solos pasan a recibir a Cristo? Porque por medio de ellos Dios quiere hacer grandes cosas en la familia de donde ellos vienen. No sabemos de qué familia vienen y Dios los llama a ellos primero, porque por medio de ellos mete el evangelio de Cristo a esos hogares. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Esta mañana, qué maravilloso, qué precioso. Esto está tremendo, porque hay que seguir la nube de Dios. Si Él se va moviendo en esta dirección, qué maravilloso. Imagínense qué interesante es que mañana también vamos a estar en la escuela, hermanos. Que nos han abierto las puertas para poder inaugurar el año escolar en la mañana y en la tarde con todos los niños que son de corte cristiano. Y yo, hermano, yo no le he orado a Dios por eso. De hecho, siempre me había llamado la atención ingresar a los centros de estudio, pero por el tiempo y porque no hay equipos a veces preparados, me preocupaba. Pero hoy fue Dios. Entonces significa que Él se mueve, que Él se glorifica. Y ahí no hay que reunirnos, ya no los van a tener reunidos. No sé si ustedes entienden eso, hermano. Ya alguien solo nos va a decir: vaya, hábleles. ¿Verdad? Aquí los tenemos que andar buscando y ahí sentados. Y más que ahí, yo creo que ni se tienen que mover porque alguien los va a cuidar. Ya van a estar los servidores ahí que los van a cuidar. Hermanos, esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque yo fui niño, hermano, y decía textos no en la célula, sino en la clase dominical. Decía textos por dulces que me daban. Decía, el que diga 10 textos, decía la maestra, le damos una bolsa de suspiros. Ya se lo he contado un montón de veces. Todavía existen los suspiros. Hermano, una bolsa, y más que los mostraba, los ponía en la mesa. Y yo me le quedaba viendo a los suspiros, y cuando los veía, fluían los textos en mi mente. ¿Quién quiere ser el primero? Yo decía, y comenzaba. Génesis 1:1, Filipenses 4:13. Los versículos que decía en ese tiempo son los únicos que me sé. Porque lo que uno aprende de niño es lo que no se le olvida. Pregúnteme por todos los que me he tratado de aprender en el culto de hombres de fe si me acuerdo de uno. No me acuerdo de ninguno. Porque lo que uno aprende de niño es lo que no se le olvida toda la vida. Hermanos, los niños son un tesoro. Son mentes brillantes. ¿Ha visto usted los niños cómo son de inteligentes? ¿Cómo se le quedan las cosas? Es por eso que lo que hay que hacer es meterles la palabra, enseñarles la palabra. Si ya se lo aprendió de una manera, comprémosle libros a los niños, pero no le compremos libros de Harry Potter, hermano. Metiéndole las tinieblas estamos desde pequeños. Comprémosle libros de historias cristianas. Vaya a una librería y dígale: mire, deme un libro. Bueno, si usted gusta, yo le puedo ayudar con eso. Deme un libro, mire, para que mi niño lea historia.
Vaya para que lea. Va, léeme la historia. Ya. No entra, ya aparece el dibujito. Aprende. Esa historia va a ser su primer mensaje cuando él sea joven. Eso es así, hermano. Preocúpese por su hijo. Si no quiere tener después dolores de cabeza de hijos que se van de la casa, que son aquí, que son allá, instrúyalos para que después usted mejor se sienta orgulloso de él o de ella. Porque hacer discípulos que hacen discípulos no es solo para adultos, también es para los niños. Y ellos crecen luego, hermanos. Los niños crecen luego. Si no, póngase a pensar cuántos años tiene su hijo. Y como uno de padre ve que crecen tan rápido y uno quisiera que se quedaran pequeños, pero ellos no se detienen. Hasta que llegue el momento, hermanos, que usted ni cuenta se va a dar cuando le diga: mire mamá, le presento a mi novia. Santo, va a decir usted. ¿Cómo? Y usted pensaba que era el niño todavía. Ya no es un niño, usted se quedó allá atrás y él va muy adelante. Sígalo, hermano, no se le quede atrás. Yo siento que hay padres que van muy atrás de sus hijos. Vaya a la par de él. Vea qué es lo que están haciendo en las redes sociales. Vea qué es lo que suben en las redes. Vea qué es lo que ponen. Vea quién son sus amigos. No se le quede atrás. Vaya con él. Que si usted va a la par de él, va a poder entenderle, va a poder explicarle la realidad de la vida. Hoy vivimos en un tiempo, hermanos, muy diferente, que nosotros tenemos que estar actualizados y saber cómo podemos ayudar a nuestras generaciones. Quiero compartir, hermanos, que en las iglesias donde los niños son prioridad, hay cambio de valores. ¿Escuchó eso? En las iglesias donde los niños son prioridad, hay cambio de valores. Hay iglesias que tienen miles de niños que trabajan con células infantiles, que hablan hasta de 3 años de transición solo para células de niños en las iglesias. De 3 años. ¿Y qué es cambio de valores? Nosotros tenemos muchos valores que hay que cambiar con respecto a nuestros hijos, a los niños en la iglesia. Comenzando por nuestra percepción de fe, así como lo mencionaba el martes con los que estuvieron acá. Porque creemos, hermanos, que ellos no son ministros, no pueden discipular a otros, no pueden ganar a otros para Cristo. Y esto no está lejos. Hay el plan Conexión 2033 que nosotros tenemos. Ahí aparece una cápsula que dice: ¿cuántos niños están siendo preparados para cumplir la gran comisión? Dice. Y luego hay otra parte que dice: ¿cuántos niños están cumpliendo la gran comisión? Ahí no le están preguntando a uno cuántos niños vienen a la iglesia. Le están preguntando cuántos niños ya cumplen la gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? Predicar, enseñar y discipular. Y aquí, hermanos, hay niños que ya cumplen la gran comisión. Ellos han traído a otro niño a la iglesia. Los adolescentes, ellos han traído a otro adolescente a la iglesia. A ellos se les hace más fácil, hermanos, que a nosotros a veces traer un amigo o una amiga a la iglesia. Entonces, en ese sentido, yo quiero, hermanos, ir como enfatizando algunos elementos bien importantes. Cómo yo le doy prioridad y cómo yo cambio mis valores. Cómo yo cambio mis valores en la vida. A los que tienen hijos, tanto a los que tienen, a los que van a tener, como a los que tienen algún nieto, algún sobrino, lo que sea, ¿verdad? Si usted tiene alcance de alcanzar a algún niño, ya sea que sea su hijo, su nieto, su sobrino, como sea, trate la manera de alcanzarlo con los siguientes elementos. Hermanos, me pongo a pensar, por ejemplo, en mañana, ¿verdad?, que es el inicio de clases. Me imagino que la mayoría está, hermanos, ya preparándose, por ejemplo, para enviar a sus hijos. Pero así debería ser también para enviar a nuestros hijos a la célula. Amén, hermanos. Así debería ser. Por ejemplo, el domingo que viene es celebración general mensual de iglesia infantil. Todos los primeros sábados de mes a las 9 de la mañana, 1 hora. Eso no es para la célula, es para toda la iglesia. Venga usted aquí y siéntese, quédese por este pilar y tómele foto a todos los padres que traen a sus hijos a la iglesia ese día.
se va a quedar con la cámara puesta. Porque nadie los trae, a nadie le interesa. Sí, hay algunos que les interesa, que los pasa sacando la maestra, pero nos debería de interesar, deberíamos de venir contentos con nuestro niño. Vaya, diviértase y usted quédese atrás y vea cómo los niños adoran y adore juntamente con ellos el nombre del Señor. Eso es cambio de valores. Eso es cambio de valores. Usted puede decir, sí, a mí me interesan los niños, gloria a Dios por los niños, pero cuando nos toca actuar, no tenemos tiempo para ellos. Hermano, va a traer a su niño, es que fíjese que este cipote no se ha levantado. Ojalá que así diga mañana. Mañana, que es el inicio de clase, lo va a despertar temprano usted y hasta le va a preparar loncherita. ¿Vea? Bueno, hay algunos que no van, ¿vea? Pero lo que quiero mencionarle es que es importante que nos interese, hermanos. Y yo sé que estos no son mensajes pentecostales donde todo el mundo hasta se reviste. No, es cambio de valores. Y cuando es cambio de valores, cuesta. No nos gusta casi. ¿Verdad? Por ejemplo, cambio de valores, yo le digo, hermano, ya no vista así como viste, póngase esta camisa. A usted no le va a gustar, ¿verdad? Porque usted ya tiene una forma de hacerlo. Entonces cuando nos dicen, hacerlo de otra manera, cuesta. Pero eso es así, es cambio de valores. Y un día más adelante, hermanos, cuando nos vengamos a dar cuenta, vamos a entender por qué se hablaba ese punto. Entiendo muy bien que el cambio de valores cuesta, porque ya tenemos una forma, ya tenemos una rutina. También tenemos ideas como, a mí no me gusta cómo le enseñan a los niños ahí, mejor que no vayan. Sí, pero el tema es, hermanos, que no es como yo pienso, es como debe de ser. La enseñanza a los niños es muy diferente a la de los adultos. Las celebraciones de los niños son diferentes a las de los adultos. Ellos entienden de manera diferente, aprenden de manera diferente. Obviamente, cuando ya llega alguien a la adolescencia, ya puede poner atención en un servicio como este. Pero cuando ellos son menores de edad, es muy diferente. Hermanos, este tema que nosotros vemos hoy nos prepara para nuevos tiempos que el Señor nos está dando. Y deseamos de todo corazón que el Señor traiga nuevos tiempos para nuestros niños. Y a pesar de que no tenemos, pero mire, ni las instalaciones quizás adecuadas para atenderles a ellos, deseamos que el Señor use a los niños. Y es por eso que hemos abierto los espacios en las células de niños, porque al menos aquí en la iglesia no los tenemos físicamente, pero sí apartamos una vez a la semana para poder atenderles y ayudarles en su crecimiento. Hermanos, yo le doy esta palabra en el nombre del Señor. Póngale más atención a la formación espiritual de su hijo. Busque los medios de cómo desde pequeño puede él seguir creciendo y avanzando en el conocimiento de la palabra del Señor. Quiero, hermanos, que en este momento hagamos algo. Nos pongamos de pie y la oración que vamos a hacer sea, hermanos, por los niños. ¿Cuántos quieren orar por los niños? Ore por sus nietos si ya tiene, ore por sus hijos. Oremos por los niños menores de 12 años, que es la prioridad que hemos estado hablando esta mañana. Y cuando los veamos en la iglesia, cuando los veamos en la célula, cuando veamos un niño aparecer por ahí, recuerde que él es igual que usted, es una persona. De hecho, los defensores del aborto hablan desde que del momento en que una persona ya tiene 2 o 3 semanas, que ya tiene un embrión ahí, que ya tiene células, ya es persona. Un niño es persona desde antes de nacer. Desde que está en el vientre de una madre, ya es persona. Así que si ya es persona estando en el vientre, ¿cómo no va a ser persona ya cuando él lo podemos ver? Cuando lo podemos abrazar y le podemos dar una sonrisa y bendecirle. Hermanos, ellos van a crecer luego. Esperamos que se conviertan en personas temerosas del Señor. Oremos por los niños de nuestra iglesia. Señor,
oramos por los niños de nuestra iglesia.